Bienvenidos a este nuevo programa de Tu vida puede cambiar. Como siempre estamos muy felices de contar con vosotros y saber que estáis ahí una vez más al otro lado de la cámara. Hoy vamos a hablar acerca de un tema religioso que va a ser una continuación de uno que ya algunos de vosotros habréis visto con la misma persona que tenemos aquí con nosotros. Él es Juan Carlos Mercado. Juan Carlos, encantado de tenerte aquí nuevamente con nosotros y poder escuchar tus palabras para gloria de Dios. Gracias, Miguel, gracias. Muy bien, estuvimos hablando el otro día acerca también de un tema religioso y hablamos de cómo Juan Carlos Mercado pues conoció la verdad del Evangelio, que él provenía de una familia católica, si recordáis los que lo habéis visto, que posteriormente conoció la Iglesia Pentecostal y después a través de unos estudios bíblicos. Él es un hombre muy dedicado a la Biblia, no solo al estudio por su parte de la Biblia, sino que le gusta transmitir sus conocimientos. Él se dedica a dar estudios a personas interesadas en conocer nuestra fe y bueno, los sábados en la iglesia, que yo tengo el privilegio de compartir los sábados con él, en la Iglesia Cristiana Adventista del Séptimo Día de la calle de Alenza de Madrid. Estamos allí juntos y veo como las personas interesadas, él se reúne con ellas en una habitación aparte y mientras nosotros hacemos nuestra escuela sabática, él a esas personas interesadas les da estudios y les hace ir viendo la verdad, el conocimiento de la verdad, para que ellos libremente puedan escoger si quieren seguir por ese camino o el Señor no les ha llamado a seguir por ese camino. Muy bien, vamos a hacerle una pregunta a Juan Carlos basada en algo que os acabo de decir. Él es un gran estudioso de la Biblia. Juan Carlos, tú eres un gran estudioso de la Biblia, te gusta mucho ver la Biblia y cotejarla constantemente, ¿verdad? Bueno, lo que no quiero que, como dicen los deportistas, la camiseta me quede grande, decir gran estudioso, pero sí que hago mucho por estudiar la Biblia. De hecho, como dije, ¿no es cierto?, en el programa pasado, que cuando yo comencé a leer la Biblia no dejé de leerlo, y eso ya va a la altura, va más de 30 años, ¿no es cierto?, leyendo la Biblia todos los días, casi ininterrumpidamente, y eso, claro, va creando un cúmulo de conocimiento, ¿no es cierto?, y de una visión más amplia, se podría decir, no una nueva visión, sino una visión más amplia, ¿no es cierto?, de lo que es la palabra de Dios, ¿no es cierto?, es el mensaje. Y que yo pienso que todos los cristianos, ¿no es cierto?, que quisieran llevar una vida espiritual saludable, creo que deberían dedicarse, ¿no es cierto?, mucho tiempo al estudio de la palabra de Dios, a la palabra de Dios, ¿no es cierto?, porque, bueno, libros hay, ¿no es cierto?, de todo tipo, de todos comentarios acerca de la Biblia, pero el Señor nos llama a que nosotros estudiemos la palabra, porque ahí es donde está, ¿no es cierto?, como dice Juan 5:39, ¿no es cierto?, la presencia del Señor, ¿no es cierto?, y ellas son las que dan testimonio, la verdad, del Señor Jesucristo, ¿sí? Hay una frase muy conocida que yo creo que es tremendamente acertada, que dice que los libros informan, pero la Biblia transforma. Transforma, sí, es un concepto muy claro, sí, claro. Sabes que yo recuerdo que en mi vida anterior al conocer la fe, yo trataba de leer las Sagradas Escrituras y mucha gente me dice que todavía no conocen o no están acostumbrados a leer la Biblia, y me dice, a mí me ocurría, dice que es un poco marmolillo, como se suele decir, no la entiendo, me pongo a estudiar la Biblia y no acabo de centrarme, de entenderla. Y yo les comprendo, porque a mí me pasaba un poco inicialmente. Sin embargo, pasado el tiempo, a medida que vas conociendo las Sagradas Escrituras, que te vas adentrando más en ellas, en su conocimiento, y cuando tienes alguna duda y alguna persona como tú, que haces con algunas personas, el darles a conocer o poder aclarar las dudas que tienen, es todo lo contrario. Porque a mí lo que me pasaba hace tiempo, que no podía leer la Biblia, porque ahora es todo lo contrario, me pongo a leer la Biblia y no hay tiempo. Yo estaría leyéndola constantemente y a medida que la lees sientes un mayor placer en leerla y un mayor gozo en tenerla, ¿no? Bueno, la Biblia tenemos para entenderla, porque de hecho tampoco yo comencé entendiendo la Biblia desde el principio, ¿cierto? Me ha costado mucho, pero iba escuchando, ¿no es cierto?, de hermanos que decían, mira, yo estudio la Biblia de esta manera, yo estudio de esta otra manera. Y una hermanita, ¿no es cierto?, de la iglesia adventista me dijo, mira, sería bueno que estudie de esta manera, que seas sistemático y repetitivo.
Y dije, la verdad que es buena idea estudiar la Biblia de esa manera, que sea, o sea, ordenado en el sistema, ¿no es cierto?, cómo pueda leer la Biblia, porque sí, está bien, yo he hecho varios años bíblicos, ¿no es cierto?, leyendo la Biblia de forma corrida, y he conocido por eso, ¿no es cierto?, la historia del pueblo de Israel, y el conocimiento de la historia del pueblo de Israel te ayuda y mucho, ¿no es cierto?, en gran manera. De hecho, el Señor Jesucristo cuando citaba, decía las Escrituras, ¿no es cierto?, se refería al Antiguo Testamento, no había el Nuevo Testamento, así que vemos que el Señor estaba muy familiarizado, ¿no es cierto?, con el Antiguo Testamento, y de hecho lo decía, que comenzando desde Moisés, ¿no es cierto?, y siguiendo por los Salmos y los profetas, ¿no es cierto?, les decía, ¿no es cierto?, a sus discípulos lo que de él decían. Entonces vemos que a veces, ¿no es cierto?, si nosotros descartamos el Antiguo Testamento como instrumento de estudio, es que nos estamos quedando solamente con la parte de arriba, ¿no es cierto? Y entonces ahí entra, ¿no es cierto?, que no entendemos porque cuando nosotros estudiamos, por ejemplo, el curso de Apocalipsis, dice que la propia Biblia se da a entender sola, o sea, no hace falta que haya un maestro de interpretación, sino que la misma Biblia va dando las pautas para que nosotros entendamos, ¿no es cierto?, las profecías, como por ejemplo, ¿no? Y el Señor, ¿no es cierto?, las usó y mucho, ¿no es cierto?, en su vida, ¿no es cierto?, cuando trabajaba aquí en la tierra. Porque cuando se estudian las Sagradas Escrituras, cuántas cosas nuevas descubrimos, ¿verdad?, que nos llegan a llenar un poquito de asombro, ¿verdad?, que no conocíamos. Y efectivamente, en base a lo que estabas comentando, es cierto, el Señor siempre decía escrito está. Él hacía referencia hablando del escrito está. Porque como tú muy bien acabas de decir, no existía el Antiguo Testamento. No. El Nuevo Testamento se creó con la vida de Jesús, efectivamente, y sus apóstoles. Antes solamente existía el Antiguo Testamento. Y él hacía referencia al Antiguo Testamento diciendo escrito está, ¿no? Escrito está. Y ahí vienen efectivamente los tiempos, porque el Señor tiene sus tiempos y sus profecías, que es una de las cosas maravillosas de la Biblia, como vemos como cosas que el Señor ya predijo hace siglos, hace muchísimos años, se han ido cumpliendo y se están cumpliendo ahora, actualmente, ¿no? Porque hay personas, Juan Carlos, que dicen, bueno, es que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios duro, un Dios implacable, igual que en el Nuevo Testamento vemos un Dios de amor, un Dios comprensivo. Si vamos al Antiguo Testamento vemos un Dios que es duro, que es implacable, que no perdona, que es justiciero. ¿Tú crees que es mejor el Antiguo el Nuevo Testamento, o el Nuevo Testamento mejor que el Antiguo, o hay una correlación clarísima entre los dos? No, yo creo que hay una correlación que es indiscutible. Creo que en el Antiguo Testamento el Señor trataba con otro tipo de gente. Si vemos la historia, ¿no es cierto?, del pueblo de Israel, estaba tratando con un pueblo esclavo que acaba de salir de Egipto, donde solamente podían entender el idioma del látigo y ¿no es cierto?, de la violencia, y no se lo podía tratar con amor a esta gente. Y entonces no estoy hablando del amor de Dios, sino estoy hablando de las formas, ¿no es cierto? Y el Señor tuvo que poner muchas veces ejemplos violentos, ¿no es cierto?, para que su pueblo lo entendiera. Pero sabemos que aún esos juicios que Él ha hecho contra su pueblo, ¿no es cierto?, eran para una enseñanza futura, porque el mismo apóstol San Pablo, ¿no es cierto?, en el Nuevo Testamento dice que las cosas que se escribieron para nuestros ejemplos se han escrito. O sea que nosotros hoy en día estamos viendo no solamente el ejemplo del Antiguo Testamento, sino del Nuevo Testamento también, que nos deja, ¿no es cierto?, corroborado lo que se dijo en el Antiguo, y eso es lo que produce, ¿no es cierto?, en el cristiano la fe, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque ve el cumplimiento específico, ¿no es cierto?, de todo lo que dijo el Señor, ¿no es cierto?, se cumple, ¿no es cierto? Y claro, yo estoy parado ahora, ¿no es cierto?, en un punto de la historia, ¿no es cierto?, porque no es el mismo punto de la historia de la época de Jesús, ¿no? Yo estoy parado en la punta, en un periodo en que el pasado, ¿no es cierto?, yo lo veo prácticamente cumplido, casi todas las profecías, incluso, ¿no es cierto?, porque los podemos analizar, los podemos estudiar, los que tenemos, ¿no es cierto?, esa costumbre, ¿no es cierto?, de estar siempre aferrado a la Biblia, estudiamos estas cosas y vemos que sí, el Señor ha cumplido todo lo que dijo, ¿no es cierto? Así que eso crea en nosotros, ¿no es cierto?, un incremento, ¿no es cierto?, en la fe y en la creencia de que estamos en el camino correcto.
Como tú bien estás diciendo, hay algunos pasajes bíblicos que nos pueden parecer en principio, pues no sé, quizá un poco sangrientos, un poco muy llamativos, ¿no? Como puede ser el antiguo pueblo judío. Bueno, pues para el perdón de sus pecados ellos hacían un sacrificio, tenían que llevar un cordero al templo y allí era sacrificado, era pues ver sangre y cómo animales eran sacrificados. Y muchas personas dicen, bueno, pues que estos sacrificios, el matar animales, el ver sangre de esta manera, pero es que había que fijar en la mente del pueblo la importancia que tenía el derramamiento de esa sangre, porque un día iba a venir el genuino Cordero, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que es Jesús, e iba a derramar esa sangre. Entonces era importante que quedara grabado en ese pueblo que un día el genuino Cordero, el verdadero Cordero, tendría que dar su vida para nuestra salvación, para borrar nuestros pecados a través de la sangre que él iba a verter. Y entonces no había otra forma en aquellos tiempos de poder fijar en aquellas personas esa verdad fundamental. Bueno, por un lado, creo que la didáctica del Señor aquí en cuanto a los sacrificios era, sí, claro, apuntaba al Cristo, pero también, creo yo, ¿no es cierto?, apuntaba a la gravedad del pecado, ¿no es cierto?, porque dice que sin sangre no hay derramamiento, o sea, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Desde un principio, ¿no es cierto?, desde Adán, vemos que lo primero que el Señor ha hecho, ¿no es cierto?, fue derramar la sangre, ¿no es cierto?, de un cordero inocente, y creo que fue la primera vez, ¿no es cierto?, que la tierra gustó la sangre, y claro, luego, ¿no es cierto?, en el sistema sacrificial hebreo vemos todo un sistema que enseñaba, ¿no es cierto?, al pueblo de Israel la gravedad del pecado y la solución del pecado, que era el Señor Jesucristo, ¿no es cierto?, el Cordero de Dios, como luego, ¿no es cierto?, vemos en el Nuevo Testamento, que Juan dice, aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea que era el Cordero, ¿no es cierto?, que por tantos siglos, ¿no es cierto?, el pueblo de Israel estaba sacrificando día tras día para la remisión de sus pecados. Pero claro, ellos lo hacían viendo en un futuro, ¿no es cierto?, el Cordero de Dios. Cuando el Señor Jesucristo, ¿no es cierto?, se refiere a Abraham, dice, y Abraham vio mis días. O sea, ¿de qué manera Abraham vio los días de Jesús? Vio que por fe, ¿no es cierto?, que un día vendría el Mesías, ¿no es cierto?, y el propio Jesús, ¿no es cierto?, se sacrificaría, ¿no es cierto?, pagando las deudas de todos los corderitos que se han sacrificado durante siglos, ¿no es cierto?, en el pueblo de Israel. Lo que está claro es que el Dios de amor del Nuevo Testamento es el mismo Dios de amor del Antiguo Testamento, porque Dios no cambia, es inmutable, y el mismo amor que tiene en el Nuevo Testamento es el mismo que tenía en el Antiguo Testamento, aunque esté definido de una forma distinta, pero que estudiándolo vemos que sus acciones eran unas acciones de amor hacia los seres humanos. Claro, nosotros para entender eso, como digo, siempre tenemos que estudiar la Biblia. O sea, claro, tenemos que analizar el porqué, ¿no es cierto? Y entonces nosotros la única manera de llegar es orar, ¿no es cierto?, que el Señor abra nuestro entendimiento para que nosotros podamos entender primeramente, ¿no es cierto?, porque todas las escrituras, ¿no es cierto?, como dice también Pablo a Timoteo, son inspiradas por Dios, ¿no es cierto?, y útil para corregir, para redarguir, ¿no es cierto?, y todas esas cosas, ¿no es cierto?, que hacen que el cristiano llegue a una perfección humana, se podría decir, ¿no es cierto?, y es a través del conocimiento de las escrituras. ¿Por qué? Porque yo me estoy preparando para un reino espiritual, ¿no es cierto?, y ahí nuevamente, ¿no es cierto?, vemos que esa lucha, ¿no es cierto?, entre el cristiano espiritual, ¿no es cierto?, y el cristiano terrenal es una realidad, porque ¿cómo yo me puedo preparar para un reino de paz en medio de un mundo, ¿no es cierto?, convulsionado? Y porque si yo miro a mi alrededor, ¿no es cierto?, ¿qué es lo que veo? Convulsión, violencia, robo y todas esas cosas. Pero el Señor me está preparando para un reino de paz. Entonces yo siempre pienso que es más o menos como cuando tú dices, bueno, quisiera aprender inglés. Entonces la gente te aconseja y dice, mira, vete a un país de habla inglesa. Y sí, aprende un poco más rápido porque todo el mundo te habla en inglés. Pero si yo quiero estudiar acá en España inglés, que todo el mundo me habla en castellano, ¿no es cierto?, me cuesta más. Y así es como nosotros, ¿no es cierto?, nosotros nos preparamos para hablar un idioma de paz, ¿no es cierto?, en medio de algo que es incompatible, ¿no es cierto?, con la vida espiritual. Sí, porque la vida del cristiano, como bien dices,
es un proceso. Es un proceso. Es un proceso de conocimiento. Y bueno, Pablo lo describía de una forma muy clara, ¿no? Hasta llegar a conseguir ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Quizás esto no lo vamos a conseguir a lo largo de nuestra vida, ¿no? Porque la perfección no existe, nadie es perfecto y no vamos a conseguir nunca la perfección. Pero sí es nuestro objetivo, el fijarnos en Jesús, que es nuestro ejemplo, y tratar de parecernos cada vez más a Él en su comportamiento y en sus acciones, en base a lo que decía Pablo, hasta que con el pensamiento en no vivir yo, mis tendencias pecaminosas, que todos las tenemos, y mis tendencias erróneas, sino que el carácter de Cristo se vaya fijando más en mí, ¿verdad? Ese es el camino. Claro, otra cosa que nosotros como seres humanos estamos sujetos al sentimiento, ¿no es cierto?, a las pasiones, ¿no es cierto? El apóstol Santiago, ¿no es cierto?, habla de Elías, que era un hombre sujeto a pasiones como las nuestras. Sin embargo, dice, oró fervientemente y no llovió por 3 años y 6 meses. Y quién podría, ¿no es cierto?, cuestionar la vida de Elías en su consagración como hombre de Dios. Era un hombre de Dios que él mismo dijo, yo estoy en la presencia de Dios todos los días. Sin embargo, era sujeto a pasiones. Y nosotros no somos diferentes. Estamos sujetos a pasiones y altibajos espirituales, ¿no es cierto? Y todo lo que tenga que ver una cosa con la otra siempre hay una repercusión, ¿no es cierto? Si yo estoy bien eufóricamente, tengo mi trabajo, tengo una familia radiante, todo, claro, voy a estar bien. Pero si dentro de eso por ahí me quedo sin trabajo y no tengo dificultades de salud, qué sé yo, entonces pareciera que estoy más mal espiritualmente, valga la redundancia, a veces parece que estoy mal espiritualmente, pero eso no dice el Señor. Eso no dice el Señor. El Señor dice aquí, yo estoy con vosotros todos los días. O sea, el Señor está en todos los días. Y aún, dice el salmista, en su lecho de enfermedad, ¿no es cierto?, estará con sus hijos, ¿entiendes? O sea, aunque yo ande por sombra, por valles de muerte, ¿no es cierto?, su vara y su callado me infundirán aliento, o sea, pero claro, ¿cómo llegar a ese estado espiritual? Yo creo que cada día, ¿no es cierto?, tenemos que ir poniendo un ladrillo, ¿no es cierto?, en la edificación, porque de hecho, ¿no es cierto?, la vida espiritual es como un edificio. Que se va construyendo poco a poco. Acabas de hablar ahora, pues, un poquito apasionadamente de Isaías, ¿no? Porque lo ves como un... De Elías. Perdón, de Elías, efectivamente, acabas de hablar de Elías. Y ahora que te refieres a un personaje en concreto, también es cierto que todos, dentro de las Sagradas Escrituras, siempre nos llama la atención algún personaje, no sé, más que otros, por circunstancia determinada. Cada persona, hay personas que como personaje del Antiguo Testamento les encanta David, o les puede gustar efectivamente Isaías, y hay unas personas que dentro del Nuevo Testamento, por supuesto, el primero y la imagen fundamental es Jesús, eso es indiscutible, pero siempre luego hay algún personaje que a alguna persona le predomina más que otros, te ha llegado más con sus palabras. ¿Hay algún personaje que a ti te haya llegado más, que tú te sientas más identificado, te ha gustado estudiarle más? Bueno, yo creo que los personajes bíblicos tienen su vivencia, que muchas veces pueden coincidir con la mía. Entonces yo me identifico con ese personaje. Yo recuerdo cuando recién comencé a predicar en la iglesia adventista, que de hecho fue muy temprano. Yo a los 3 meses de estar bautizado estaba predicando en el púlpito, y la primera predicación fue acerca de la vida de José. Porque en esa circunstancia a mí me había impactado la vida de José por su integridad. Y claro, uno viene de un mundo convulsionado y quiere estar en armonía con el cielo, con Dios, ¿no es cierto? Y ve la vida de este hombre que aún en el estado que él estaba, ¿no es cierto?, como esclavo y solo y vendido y castigado y todo, ¿no es cierto?, él optó por no, ¿cómo se podría decir?, ofender a Dios, ¿no es cierto?, en su comportamiento. Y claro, yo creo que nosotros como cristianos, eso es lo primero que queremos, ¿no es cierto?, el cambio en nuestras vidas. Entonces en ese momento nos identificamos con José. Pero después, cuando vamos obteniendo conocimiento y queremos más conocimiento, encontramos, por ejemplo, como en la vida de Pablo, ¿no es cierto?, que es un teólogo por excelencia, ¿no es cierto?, y como dice, ¿no es cierto?, el apóstol San Pedro, que el hermano Pablo escribe algunas cosas difíciles de entender, ¿no es cierto?, de los cuales los indoctos, ¿no es cierto?, tuercen para su propio mal.
ahí está un planteamiento muy claro. Si yo sigo mis pensamientos, que no son pensamientos espirituales, voy a torcer las escrituras. Pero si sigo los pensamientos espirituales, voy a tratar de analizar qué es lo que quiso decir Pablo, ¿no es cierto?, con sus cosas, con sus palabras. Entonces yo voy a hacer un estudio más concienzudo de la palabra de Dios y voy a ir a otros, ¿no es cierto?, a otras partes de la palabra de Dios, ¿no es cierto?, donde me están dando, ¿no es cierto?, las pautas o las claves para entender a Pablo. De hecho, Pablo, ¿no es cierto?, cita mucho el Antiguo Testamento, ¿no es cierto? El justo por la fe vivirá, por ejemplo, es un texto que lo recogió del Antiguo Testamento. El libro de Hebreos, por ejemplo, es un libro que está recogido también del Antiguo Testamento y habla de la fe y habla de los comportamientos que ha tenido los distintos personajes del pueblo hebreo y cómo ellos han llegado a superar todas sus vicisitudes, ¿no es cierto?, mirando, ¿no es cierto?, al invisible, como dice, ¿no es cierto?, el mismo Pablo. Efectivamente, yo también coincido contigo en que Pablo es un personaje digno de ser estudiado. Además curiosamente fue un apóstol que no conoció a Jesús personalmente. Es verdad, no le conoció personalmente, no fue como los demás, sino ahí tenemos un ejemplo del poder del Espíritu Santo, ¿no? Como este hombre, además, que en principio era un perseguidor de cristianos, etcétera, el Espíritu Santo entró en su corazón y él, que no había conocido a Jesús personalmente, sin embargo sí le conocía a través del Espíritu Santo y profundizó en él de una forma extraordinaria, fundamental, ¿no? Fue fundamental. Y además incluso cuando en momentos determinados se vivieron circunstancias convulsas en el mundo cristiano, como fue la Inquisición y demás, él, el hombre que rompió estas circunstancias, que tenía que ser elegido por Dios para traer una nueva visión al mundo que dignificara la vida cristiana, fue la de Martín Lutero y está basada en una carta. Fundamentalmente las creencias, el mensaje de Martín Lutero está basado en una carta de Pablo, en una epístola a los Corintios, si mal no recuerdo, estaba ahí, que dice fundamentalmente el justo vivirá por la fe, solo por la fe se salvará el justo, las obras no sirven para nada, son como trapos de inmundicia. Lo que pasa es que cuando amamos al Señor y lo llevamos en nuestro corazón, esas obras van a brotar de una forma natural, ¿verdad? Pero mis obras no me salvan, claro, no sirven para nada, solo la fe de Jesús y su sangre, y solo Escritura, y decía él, solo Escritura, y en eso fueron las grandes columnas de la gran reforma de Martín Lutero, basadas en una carta de Pablo, ¿verdad? Bueno, la vida de Pablo, ¿no es cierto?, no fue así siempre, como nosotros sabemos. Tuvo que haber una intervención divina, no sé si decir dramática o de una manera, ¿no es cierto?, fuerte en su vida, porque a pesar de que Pablo era un estudioso de la palabra de Dios, no estaba en lo correcto. Como podríamos nosotros leer la palabra de punta a punta, ¿no es cierto?, y no estar en lo correcto. Algo le faltaba, por eso el Señor tuvo que intervenir. Y yo creo que nosotros, ¿no es cierto?, a lo largo de nuestra vida espiritual, siempre tenemos que tener un encuentro que se dice un encuentro personal con el Señor, que puede ser de una forma visible, como lo fue con Pablo, o no, ¿no es cierto?, pero sí, en un momento el Señor hasta a veces nos tiene que llegar, como decir a David, que le dijo el Señor en el Salmo 32, ¿no es cierto?, mira, no sea como los mulos o como los caballos, que si no se le ponen un freno no lo podemos, ¿cómo te decía?, domar o no lo podemos manejar. Juan Carlos, perdona que te interrumpa en este punto, porque cuando has dicho que todos tenemos que tener un encuentro personal con Jesús, hay algo que me ha venido a la cabeza y que estoy pensando. Tú decías tienes una hija que, sí. Que creo que no lo comentaste en el programa anterior, que está estudiando, sí, que es una hija que ha nacido en la fe adventista, sí. Pero tú dices que todos tenemos que tener un encuentro con el Señor. Y muchas veces pensamos que una persona que ha nacido en un hogar cristiano, por ejemplo, en un hogar adventista, como puede ser el caso de tu hija, pues tiene mucho camino andado, ¿no?, que ha nacido ahí, no es lo mismo como las personas que no es así, que hemos tenido que tener una conversión. ¿Tú crees que tu hija, aunque necesita tener en un momento determinado, aunque haya nacido en una iglesia, en un hogar cristiano, y ha visto el ejemplo de tu mujer y tuyo, ella tendrá en un momento que tener un encuentro personal con Jesús para tener, digamos, esa conversión? Y yo creo que sí, porque, y claro, el ejemplo de Pablo fue también
creo que de eso del encuentro personal, porque claro, él había sido instruido, o sea, desde su niñez, ¿no es cierto?, a los pies del maestro Gamaliel, como él dice, soy judío de judío y hebreo de hebreo. O sea, él estaba orgulloso sinceramente de su nacionalidad, de su creencia, y, ¿no es cierto?, y de su sabiduría, de su inteligencia, ¿no es cierto?, que tenía. Pero dice, lo tengo todo por basura por ganar a Cristo. O sea, después de ese encuentro, él entendió de que todo lo que él tenía no le servía para nada, porque no le servía para salvarse. ¿Entiende? Y si nosotros tenemos una profesión de cristiano y no nos salvamos, eso sería trágico, porque de hecho la palabra de Dios dice, el Señor Jesucristo dice, no todo el que dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y claro, ¿cómo yo puedo hacer la voluntad de una persona si no la conozco? O sea, tenemos que conocer al Señor primeramente y a su vez, ¿no es cierto?, buscar la voluntad del Señor. ¿Entiende? ¿Por qué? Porque la salvación ya está servida en bandeja. ¿Entiende? Soy salvo. Pero yo tengo que mantener esa salvación, ¿entiende? Hasta su venida. El que persevera hasta el fin, será salvo. O sea, ese es el mensaje, ¿no es cierto? No creamos que nosotros por reunirnos, por venir todos los sábados, devolver diezmos o ofrendar o cosas así, ¿no es cierto?, que son parte de la liturgia o de lo que fuera, ¿no es cierto?, de la iglesia, es que el Señor me está pidiendo un poco más. Dame, hijo mío, tu corazón y pongan, ¿no es cierto?, en mí tus pensamientos y yo enderezaré las cosas, yo haré las cosas, ¿entiendes? O sea, el día que nosotros nos ponemos en las manos del Señor, permitimos que el Señor trabaje en mi corazón, las cosas están encaminadas para bien. Pero si yo no estoy haciendo esas cosas, es muy probable que al final el Señor me diga, bueno, apartados de mí, hacedores de maldad, porque he hecho muchas cosas, pero no he dicho lo principal. Sí, la verdad es que hay algo que a mí me llama la atención. El Señor dice que dirá, venid a mí, benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve desnudo, me visitaste en la cárcel, enfermo. Él no dice, lo que pasa es que indudablemente porque le amamos, le obedecemos, por amor. Claro. Y entonces guardo el sábado, yo guardo el sábado porque creo que el Señor me pide que lo guarde. Y puedo diezmar porque el Señor me dice que es bueno o puede ser bueno que lo haga. Ofrendo porque también creo que es bueno que lo haga. Pero Él no dice, venid a mí, bendito de mi Padre, porque diezmaste, porque no dice eso, sino porque tuve sed y me diste de beber, tuve hambre. Te amaste al prójimo, ¿no? Muy bien. Juan Carlos, ya para terminar, ¿qué consejo le podrías dar a las personas que nos están escuchando y que en estos momentos ellos pueden tener una cierta incertidumbre o una pequeña, digamos, ansiedad en cuanto al conocimiento de Jesús y unos pasos a seguir para conocerle más profundamente? Mira, yo creo que el Señor está dispuesto, ¿no es cierto?, porque tiene sus brazos abiertos. El ejemplo del hijo pródigo, ¿no es cierto?, es más que destacable, ¿no es cierto?, de que el Señor está con las manos abiertas esperándote a ti y a mí cada día, porque dice, hoy es el día, ¿no es cierto?, de salvación, ¿no es cierto?, ni mañana ni ayer. Hoy es el día, ¿no es cierto?, en que el Señor, ¿no es cierto?, te llama para que Él pueda guiar tu vida. Amén, así sea. Le damos muchas gracias a Juan Carlos Mercado de estar aquí con nosotros. Nos encantaría poder seguir hablando con él porque, como veis, es un tema apasionante, pero el tiempo, bueno, es así en la televisión. Muchas gracias por estar nuevamente con vosotros y que el Señor os guarde y guíe.